Un saludo muy especial, muy fraternal para los hermanos del Seminario Mayor La Inmaculada Concepción de Girardot, eh, especialmente a los que se encuentran viendo esta materia Introducción al Antiguo Testamento. Mi nombre es César Augusto Gutiérrez Taborda, diácono de la diócesis de Girardot, y me han pedido el favor que comparta con ustedes algunas reflexiones en torno al profetismo, especialmente el profetismo en Israel. Pues lo primero que vamos a hacer ahora es hacer un acercamiento al profetismo en el Antiguo Oriente, cuáles son sus rasgos, cuáles son sus principales características, para luego ya adentrarnos muy brevemente en lo que es el profetismo en Israel. Lo primero que tenemos que decir es que el profeta hace parte de un grupo de mediadores. Está la idea, está la concepción en estos pueblos antiguos de que el hombre no puede ponerse en contacto directo con la divinidad. Y por ello entonces hace falta los mediadores. Es decir, en las culturas antiguas existen varias clases de mediadores: los chamanes, los adivinos, los astrólogos, los sacerdotes y el profeta. Eran ellos entonces los que servían de puente entre los hombres y la divinidad. El profeta en el Antiguo Oriente, entonces vamos a ver algunos rasgos del profeta. Quizás el principal de ellos es la adivinación y el futuro. Ojo, porque aquí tenemos una diferencia con el profeta. El profeta no recurre a medios técnicos. La persona en el Antiguo Oriente que se dedicaba a la adivinación o a predecir el futuro sí recurría a algunos medios técnicos. El profeta, propiamente hablando, tal como lo concebimos hoy en día a la luz de la palabra de Dios, recibe la inspiración directamente de Dios. Es una persona inspirada por la divinidad que se encarga de comunicar mensajes breves de la divinidad. No eran con toda seguridad las largas homilías que muchas veces tenemos nosotros que oír en la Eucaristía de 35, 40 minutos. No, son intervenciones muy breves. Y otra característica es que pueden ser indistintamente hombres y mujeres. Llegados a este punto, es necesario que hagamos dos advertencias. La primera es que la profecía no es un fenómeno originario ni exclusivo de Israel. Ya existía ciertamente en los pueblos y en las culturas circundantes un fenómeno profético. Y lo segundo es que el profetismo israelita alcanzó una grandeza sin parangón en el Antiguo Oriente debido a, primero, los personajes, el mensaje y la transmisión literaria. Esto es muy importante que lo tengamos presente, precisamente porque marcará el punto, digámoslo, de diferenciación entre la profecía del Antiguo Oriente y la profecía propiamente de Israel. Vamos a hablar ahora de lo que es la adivinación y la profecía. A través de qué medios se valía esta persona, este intermediario, para poder dar a conocer la voluntad de los dioses, los signos de la naturaleza inanimada. ¿Qué es lo que ve el adivino? ¿De qué se sirve él para poder dar a conocer sus revelaciones? A lo primero que recurre el adivino es a los cuerpos celestes, a la astrología, y se basa precisamente en la estrecha relación que imagina entre el cielo y la tierra, y lo que sucede en la tierra, pues el adivino lo entiende como un presagio en el cielo. En el Antiguo Testamento ciertamente no hay datos de que esto se practique en Israel. Sin embargo, si buscamos en nuestra Biblia el libro de Isaías, en el capítulo 47, versículo 13, encontramos un texto muy interesante cuando dice aquí el profeta Isaías: te hastiaste de tanto consejero, que se presentan ahora y te salven, que los que dibujan mapas astrales, los que observan las estrellas, los que te pronostican cada luna, los que te van a sobrevenir, lo que te va a sobrevenir. Es decir, cuando el profeta en este contexto está anunciando
una gran catástrofe que se avecina sobre Babilonia, pues lo dice irónicamente, que te salven los que leen las estrellas, los astros, aquellos que adivinen. Entonces, a lo primero que recurre el adivino, el profeta, ciertamente es a los cuerpos celestes. ¿A qué más recurre el profeta? Recurre a los fenómenos atmosféricos, lo que se llama la aeromancia, la forma de las nubes, los truenos, los relámpagos. ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros contemplando las nubes y vemos figuras, ¿no? Este tiene la figura de una persona, este tiene la figura de tal animal, este se parece, ¿sí? Entonces los adivinos también interpretaban de cierta manera las figuras, ¿sí? Una forma menos conocida es la de escuchar el murmullo del viento en la copa de los árboles. Eso ciertamente queda constancia de ello en la Sagrada Escritura, en Segunda de Samuel, en el capítulo 5, verso 24. Noten ustedes aquí lo interesante que dice el texto sagrado. Volvieron a subir los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaín. David consultó a Yahvé, que le dijo, no los ataques de momento, da un rodeo por detrás de ellos y atácalos desde las balsameras. Cuando oigas ruido de pasos en la cima de las balsameras, ataca con decisión, porque Yahvé sale delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. Ruido de pasos en las copas de los árboles. Suena un poco curioso, ¿no? Un poco como misterioso, pero es el vestigio que ha quedado precisamente consignado en la Sagrada Escritura de la forma como se realizaba la adivinación y la profecía. Otro medio a través de los cuales se valía era los líquidos. Casi todos los pueblos antiguos ciertamente consideraban el agua como un elemento generador y un elemento revelador. Pues es posible que observando quizás las olas formadas por una roca que luego que es arrojada a un lago o al mar, pues intentasen obtener información sobre el futuro. Esto tenía dos elementos, podría hacerse de dos formas, con un solo líquido, utilizando agua, o agua y aceite, lo que se llama la lecanomancia, mezclar agua y aceite, agitarlo un poco y ver entonces las formas que toma y todo aquello, pues de esto no hay vestigios en la palabra de Dios. Vamos ahora a mirar los diversos instrumentos, ¿no? Ya vimos los medios inanimados, ¿no? El aire, las nubes, todos estos elementos. Pero vamos a ver ahora diversos instrumentos a través de los cuales se consideraban ellos que se manifestaba la divinidad. Tenemos la copa. De la copa ciertamente hay un vestigio en Génesis 44:5, en ese hermoso pasaje, cuando José que está allí en Egipto, entonces creo que esconde la copa, ¿no? En uno de los sacos y acusa falsamente a sus hermanos de robar la copa. Miren, noten usted lo que dice Génesis 44:5. Dice, se trata nada menos que de lo que utiliza mi Señor, se refieren a José, para beber y también para sus adivinaciones. ¿Ve? Entonces la copa la utilizaba José pues, para beber, pero también la utilizaba para sus adivinaciones. ¿Qué otros elementos se utilizaban? ¿Qué otros instrumentos? Las flechas también, lo que llaman la velomancia, las flechas. Hay un vestigio de eso muy interesante acá en la Biblia, en el libro del profeta Ezequiel. Leemos aquí en el profeta Ezequiel. Vamos a ver dónde está Ezequiel, Isaías, Jeremías, del profeta Ezequiel. Vamos a buscar el libro de Ezequiel en el capítulo 21, verso 26. Ezequiel 21, 26 nos dice aquí lo siguiente. Dice Ezequiel 21, 26. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en el cruce, en la cabecera de dos caminos, para consultar a su suerte. Ha sacudido las flechas. Ha sacudido las flechas. No sabemos hoy en día ciertamente cómo
cómo se hacía esta especie de velomancia, de consultar las flechas, pues muy posiblemente unas flechas tendrían un sí, otra flecha tendría un no, y se agitaban. Entonces, es solamente teoría, hipótesis, no se agitaban pues las flechas y dependiendo de la dirección a la que caía la flecha o dependiendo de ciertos elementos que estaban allí, pues se determinaba si se iba o no a la guerra. Hay otro elemento que es el bastón, y lo tenemos que llama la rhabdomancia. Ese elemento del bastón lo encontramos nosotros en Oseas 4:12. En Oseas 4:12 encontramos este elemento del bastón. Dice aquí Oseas 4:12 lo siguiente: mi pueblo consulta a su madero y su palo les instruye. Si consultar un madero, un palo, no sabemos a ciencia cierta qué consistía esto, pero era otro de estos instrumentos. Para resumir un poco, hay varios también, está la suerte, también que era un elemento muy importante dentro de los adivinos y profetas. A lo que estudia la suerte, cómo se realiza todo este proceso, se llama la cleromancia. Y en el fondo se interpreta como lo que Dios quiere, porque ciertamente el hombre no la manipula. En el Antiguo Testamento ciertamente abarca tres procedimientos: el goral, ¿sí?, que se utiliza a través de dados, de piedrecillas o de trozos de madera que se van sacando de una bolsa. Se usaba para repartir tierras, para asignar obligaciones al personal del templo, para decidir quiénes habitarían en Jerusalén, para proveer leña al fuego del altar, para averiguar al culpable de un crimen, para repartir esclavos y botín. Otro elemento es el Urim y el Tumim, ¿sí?, también que está muy mencionado a lo largo de toda la palabra de Dios. ¿Para qué se utilizaba el Urim y el Tumim? Pues antes de emprender una batalla, para garantizar la legitimidad del linaje sacerdotal y para confirmar la elección divina de una autoridad. Hay otro elemento que también hace parte de la suerte para que se consultaba, y es el efod. El efod ciertamente no sabemos a ciencia cierta qué era el efod, no sabemos qué era. Unas veces aparece como una vestimenta propia del sumo sacerdote o de una estatua divina, y otras veces, muy curiosamente, aparece como una estatua. Recuerden ustedes este pasaje cuando la mujer de David, dice el texto sagrado, que mete el efod en la cama y lo cubre con una sábana para que David creyera que realmente ahí estaba alguien durmiendo. Entonces no sabemos a ciencia cierta en qué consistía el efod. También se consultaban los signos en los animales, ¿sí? Los signos en los animales. Los dioses también se sirven del comportamiento y de los movimientos de los animales para manifestar entonces su voluntad. Las entrañas, entre ellas especialmente el hígado. Hay otro elemento que son los sueños, ¿sí?, la oniromancia. No olvidemos que en Mesopotamia y en Grecia se creía que los sueños encerraban el signo de los dioses, la voluntad de los dioses. Sueños en el Antiguo Testamento encontramos cualquier cantidad de textos. Encontramos Génesis 23, donde nos habla del sueño de Abimelech, rey de Gerar, que deje a Sara. Es curioso porque Abraham llega con Sara a este reino de Abimelech y Sara muy hermosa, y el rey toma a Sara como su esposa. Lo podía hacer fácilmente porque era el rey, todo lo pertenecía. Entonces Dios se le revela en sueño, no a Abraham, sino a Abimelech, y le dice: oiga, deje quieta a Sara porque es la mujer de Abraham. También encontramos otro texto en Génesis 28 del 11 al 16, el sueño de Abraham, de Jacob, perdón, el sueño de Jacob, cómo llega a un lugar alto, se acuesta para dormir, pone una piedra como cabecera y tiene un sueño, una escalera, ángeles que suben y bajan por ella. Se despierta un poco sorprendido por este sueño y dice: esto aquí es la casa de Dios, esto es Betel, casa de Dios. Levanta, hay un altar que luego va a ser famosísimo, el santuario de Betel. También encontramos los sueños de José, que precisamente son los que le dan a él el puesto tan importante en Egipto y libra de la hambruna a su familia. También los sueños en la palabra de Dios pues son entendidos o usados como un recurso literario, y están estrechamente unidos a la visión y se utilizan para desvelar el futuro
o también el curso de la historia. Hay una visión ciertamente muy crítica de los sueños en el Antiguo Testamento. El libro del Éxodo pues dejará claro que los sueños son un medio secundario de revelación y que ciertamente pues pueden ser manipulados. Otro elemento que aparece ciertamente de mucha importancia son los oráculos. Eso es algo que encontramos con mucha frecuencia cada vez que nos acercamos a leer los textos de los profetas. Oráculo de Amós contra tal ciudad, oráculo de Jeremías, ¿sí? Los oráculos. ¿Qué son los oráculos? Pues a través de ellos la divinidad se comunica con un mensajero o una persona que ha elegido. Y hay dos posibilidades en las cuales se pueda dar ese oráculo. Una de ellas es que el mensajero se presenta sin haber sido llamado. Y la segunda posibilidad es que el interesado acude a consultar el oráculo. Ciertamente estas dos figuras aparecen claramente en la palabra de Dios. Tenemos a Oseas que se presenta ante el rey con el mensaje de Dios y el rey le dice, pues vete donde los profetas, vete de acá, vete a profetizar a otra parte. Y Amós le dice, pues yo no soy profeta ni hijo de profeta, estaba simplemente cultivando sicomoros y el Señor me llamó. Si el mensajero se presenta sin haber sido llamado, pero también está la otra figura del oráculo, donde la persona simplemente tiene una enfermedad o desea consultar el futuro, o el rey desea ir a la guerra, pues acude precisamente al oráculo. Vamos a ver los casos en los cuales se pide un oráculo, pues para la elección de un jefe, de un rey, para ir a la guerra, ¿sí? Nunca se iba a la guerra sin consultar el oráculo. También en asuntos referentes a salud o enfermedad, para también colonizaciones, ¿sí? Vamos a ver ahora muy brevemente los intérpretes de los signos. Ya hemos visto los signos. Ahora vamos a ver los que interpretan esos signos, ¿sí? Los egipcios, pues, según queda constancia de ello en la palabra de Dios, especialmente en el libro del Éxodo, pues tenían magos y sabios que también interpretaban los sueños del faraón y que son capaces de repetir con sus encantamientos algunos de los milagros realizados por Moisés. No olvidemos la inicial entrevista que tiene Moisés con el faraón, ¿sí? Los egipcios, los encantadores y magos egipcios son capaces incluso de hacer los mismos milagros que Moisés. Hay también de esto vestigio en los amonitas, en los filisteos y en los babilonios. En Israel, ciertamente podemos afirmar nosotros, sin dudarlo, que se practicó siempre la adivinación. Siempre, siempre. Sin embargo, hubo una auténtica lucha contra ella con el definitivo triunfo de la profecía. En sus estratos más arcaicos se practicó la adivinación, pero poco a poco se va entonces purificando esta práctica. Finalmente, la génesis de la profecía en Israel. Ya hemos visto algunos elementos de culturas circundantes, ya hemos visto algunos elementos de profecía, de adivinanza, estos signos que los profetas y los adivinos leían y sabían interpretar. Pero ahora miremos la génesis ciertamente de la profecía en Israel. Surgen, y esto es lo característico de Israel, surgen unos personajes extraños, desconcertantes, que ni siquiera tienen un título oficial. La gente los considera como visionarios Nebim, cosa a la que ellos se niegan, lo que dice Amós 7:14. No soy Nabí, ni del gremio de los Nabí, Ben Nabí. No, no soy nada de eso. Estos extraños personajes, y esto es algo muy característico también, atacan de forma terrible a los Nebim. De eso queda constancia en Isaías 28 del 7 a 13. Por ejemplo, Miqueas acusa a los Nebim de extraviar al pueblo, de confundir al pueblo y de adivinar por dinero. Es también interesante la acusación que contra ellos hace Ezequiel, por allá en el capítulo 13, versículos del 1 al 16. Dice, contra los falsos profetas, contra los falsos Nebim, ¿sí? Yahvé me dirigió su palabra en esos términos: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel,
profetiza y di a los que profetizan por su propia cuenta. Escuchad la palabra de Yahvé, esto dice el Señor. Ay de los profetas insensatos que siguen su propia inspiración sin haber visto nada, como raposos entre las ruinas, tales han sido sus profecías Israel, y sigue toda esa lucha, todo ese conflicto entre Ezequiel contra los falsos profetas. Estos extraños personajes como Ezequiel, Amós, Jeremías, Isaías, se pronuncian a propósito de cualquier tema de interés. Hablan de política, hablan de religión, hablan de temas sociales, hablan de economía, hablan de diversos temas. Y según ellos, su mensaje se basa, ojo a esto, en visiones y audiciones recibidas de Yahvé. La inmensa mayoría de ellos ya no recurren ni a prácticas de adivinanza, ni a leer los signos atmosféricos, ni a consultar oráculos. No, se basa únicamente en lo que ellos han visto, sus visiones y las audiciones recibidas de Yahvé. Su actividad, la actividad del profetismo en Israel, se debe a una vocación especial de Dios, que, esto también es algo muy característico, que incluso contra sus propios deseos y proyectos los obliga a proclamar la palabra recibida. No son profetas a sueldo, constituyen un grupo muy selecto, muy especial, a diferencia de los demás profetas que siempre le decían al rey lo que él quería escuchar, adulándolo totalmente. Estos no, siempre van contracorriente, y eso es algo característico. Si el rey obra mal, le destapan su pecado. Si el rey los consulta, le hablan con toda sinceridad, así el rey se enoje, así la sociedad los desprecie. Muchos de los profetas en Israel fueron despreciados, fueron asesinados, murieron precisamente por ejercer muy bien su oficio profético. Estos personajes van siempre contracorriente y siempre van a encontrar mucha oposición. Amós lo expulsan del templo, a Oseas lo tachan de loco y de necio, por ejemplo. Al mismo Isaías lo consideran un visionario que pretende enseñar a personas más sabias que él. Incluso a Jeremías lo meten a la cárcel. Eso es entonces, a grandes rasgos, algunos elementos que podemos nosotros encontrar en lo típicamente característico de la profecía en Israel. Personajes que no son a sueldo, personajes que ellos no se incluyen en el grupo de profetas. Es una vocación que muchas veces es contraria a sus sueños y proyectos, pero que sin embargo se sienten impulsados a anunciar al pueblo y a las autoridades lo que el Señor les manda. Pues queridos hermanos, muy brevemente era lo que quería compartirles acerca del profetismo, sus raíces un poco en las culturas circundantes a la israelita y cómo eso también ha influenciado de cierta manera en la profecía en Israel. Pues queridos hermanos, desearles un feliz día, que Dios los siga bendiciendo y bueno, cualquier cosa que se les ofrezca, aquí estamos para servirles. Dios les bendiga.